GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Hernán Vizcarra. Él es un empresario, un joven empresario tecnológico. Vamos a ver qué expectativas tienen con el nuevo gobierno. Para el desarrollo de la entrevista le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este miércoles 14 de abril del 2021. Vamos a conversar este día de lo político, de lo económico, de lo social y hemos hablado. Ahora hemos convocado a un joven empresario para hablar la percepción y la expectativa que tienen desde el lado empresarial y desde los jóvenes emprendedores respecto a lo que puede ofrecer o lo que puede significar el advenimiento de un nuevo gobierno a partir del 24 de mayo. Saludo cordialmente esta noche y agradezco su deferencia al señor Hernán Vizcarra. Él es presidente de la empresa de tecnología Laverix, quien ha aceptado este diálogo y reitero mi agradecimiento. Hernán, mucho gusto, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por aceptar este diálogo. Buenas noches, qué gusto Fernando y Galo, y gracias por compartir conmigo también este espacio, y feliz aquí de estar con tu audiencia para poder compartir ideas de tecnología, temas políticos y lo que quieran compartir conmigo también. Correcto, muchas gracias. Nuestra tónica es pues buscar nuevas voces, nuevas ideas, nuevas reflexiones en un país que necesita renovarse en todo sentido. Para comenzar, Hernán, ¿qué es Laverix? Cuéntenos, ¿qué es Laverix? ¿Qué es esta empresa? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace, por favor? Claro, nuestra empresa es una empresa, como tú bien lo dices, tecnológica, pero tecnología para el bien común. Nosotros nos enfocamos en empresas medianas, en empresas de sectores para nosotros importantes, ¿no? Como salud, educación, agricultura y también empresas públicas, gobiernos locales, municipios. ¿Para qué? Para ayudarles a tener un mejor servicio al ciudadano en la parte pública o al cliente en ese tipo de empresas privadas. Entonces, nuestro foco justamente es transformar datos en fuerza de innovación. Entregar a estas empresas, a estas organizaciones, herramientas tecnológicas que les permitan tomar mejores decisiones y servir mejor a su gente. Entonces, en esta visión, en este sueño que tenemos de justamente ver la parte pública, los municipios, ofrecer mejores servicios y tomar mejores decisiones, nos hemos puesto como reto fundamental dos cosas. Primero, crear soluciones que integren analítica de datos para darle mejores herramientas, ¿no es cierto?, a los tomadores de decisión para que puedan generar mejores políticas, sobre todo aquellas que afecten de una manera importante a la sociedad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué las empresas grandes, no los bancos, las aseguradoras, pueden acceder a este tipo de tecnologías y no las empresas públicas o las empresas medianas y pequeñas en sectores tan importantes como salud, como educación? Entonces, nosotros estamos aquí para ayudarles justamente a eso, ¿no? Para que tomen mejores decisiones y para que atiendan mejor a sus ciudadanos utilizando tecnología para el bien común. Suena bonito, ¿eh? Suena bonito ese eslogan del bien común, ¿verdad? Ustedes ofrecen software, ustedes ofrecen ese tipo de servicio tanto al sector público cuanto al sector privado. ¿Cómo está este giro empresarial en nuestro país en este momento mismo de la pandemia, de la crisis económica?
que está viviendo no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Cuéntenos brevemente, Hernán, ¿cómo está ese sector, ese giro empresarial de ustedes? Bueno, sin duda la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Pero también el sector tecnológico se ha visto beneficiado de alguna manera por, justamente yo comentaba en otra entrevista, ¿no? Hemos saltado unos 10 años en el tiempo, ¿no? La pandemia nos ha obligado a digitalizarnos, nos ha obligado a utilizar herramientas tecnológicas para poder comunicarnos y poder trabajar, ¿cierto? Entonces, las empresas han tomado, digamos, la tecnología ya de una manera mucho más seria, ¿no? Entonces, eso nos ha impulsado a empresas tecnológicas a ofrecer ese tipo de servicios para que las empresas puedan operar en este mundo digital. Obviamente, la crisis, ¿no es cierto? La reducción en el Producto Interno Bruto de más de alrededor de un 9%, el obviamente hace que las personas prioricen, digamos, las necesidades básicas, así también como las empresas. Entonces, digamos, en balance, me parece que el sector tecnológico ha tenido un despunte, pero obviamente las empresas también tienen restricciones presupuestarias, ¿no? Que impiden que se puedan invertir en grandes proyectos, ¿no? De mediano plazo. Entonces, yo te digo, es un sinsabor, pero creo que la parte tecnológica sí se ha visto beneficiada justamente por la pandemia, ¿no? Nos ha obligado a digitalizarnos. En todo caso, y eso es cierto, la tecnología ha sido protagonista, ha sido un elemento fundamental en el mundo para afrontar el teletrabajo, la teleeducación, un sinnúmero de cosas. ¿Cómo está el Ecuador ahora mismo? Ahora mismo, si le podemos poner una valoración cualitativa y cuantitativa, ¿cómo está el Ecuador tecnológicamente este momento? Tomando en cuenta que el mundo ahora ya está trasladando sus actividades empresariales, burocráticas, al campo de la tecnología. Te diría que en comparación a Latinoamérica, desde mi punto de vista, estamos bastante retrasados todavía. Nos falta todavía entender un poco más los beneficios de la tecnología, como llaman justamente los expertos, ¿no? La cuarta revolución industrial. Es la nueva ola. Si no nos subimos a esta ola y perdemos esta ola, creo que nos va a afectar mucho, ¿no? Justamente la forma de competir con empresas que sí lo hagan. O sea, por ejemplo, vemos en Colombia, vemos Brasil, vemos Argentina, los unicornios, ¿no? Aquellas empresas tecnológicas que están vendiendo más de $1 billón, no se están creando en Ecuador. Están creándose en Colombia, tenemos, por ejemplo, Rappi, ¿no es cierto? Tenemos en Argentina Mercado Libre, tenemos en Brasil bancos digitales. Entonces, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué pasa en el Ecuador que no permite que se generen justamente este tipo de empresas, ¿no? Unicornio, empresas que jalen, digamos, que empujen la innovación y también generen empleo. Entonces, creo que hay mucho por hacer en el ámbito económico, en el ámbito político, para generar justamente condiciones a las empresas para que puedan crecer y no quedarse en un mercado muy pequeño, ¿no? Que es el Ecuador. Y justamente me parece que estos países han logrado que este tipo de empresas puedan desarrollarse y puedan crecer de esa manera, ¿no? Entonces, como te digo, en comparación a Latinoamérica, creo que todavía estamos bastante retrasados. Eso no quiere decir que no haya talento en el Ecuador, ¿eh? Hay bastante talento en el Ecuador, hay bastantes personas que son innovadores, pero también tenemos muchas restricciones, ¿no? Que no nos permiten crecer. Entonces, yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Sí, porque la tendencia ahora no es solamente vender materias primas, ¿sí? Ahora el asunto es vender talento, vender servicios, una tendencia mundial, Hernán. Ahora sí vamos un poco penetrándonos, vamos galopando poco a poco para entrar a lo de ahora. Usted como empresario joven, con un giro de la tecnología que ahora está en boga y que el Ecuador, quiera o no quiera, tiene que llegar hacia allá. ¿Cómo ven ustedes el advenimiento de un gobierno de derecha que dice del señor Lazo, un empresario, una persona que ha hecho un sinnúmero de ofrecimientos que no sé si lo pueda cumplir en este medio, en este ambiente que está viviendo el país y el mundo? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ve usted como ciudadano, como padre de familia, como empresario, como jefe de su negocio, de este momento político, económico y social del país? Te diría dos palabras, ¿no? Con expectativa, pero con prudencia, ¿no? Justamente como tú lo mencionas,
Vamos a ver si es que se realmente puede cumplir con las promesas de campaña. Yo he escuchado las promesas que ha dicho el señor presidente electo Guillermo Lasso. Me parecen algunas bastante interesantes. Lo que queremos los empresarios es tranquilidad. Nosotros queremos invertir en un país que genere expectativas positivas, ¿no? Que tengamos una tasa de ganancia esperada, digamos, prudente, ¿no? En el tiempo. Entonces, por ejemplo, el que se mantenga la dolarización, ¿no es cierto? Que tengamos esa certeza es positivo, ¿no es cierto? Porque nos da una certeza sobre los precios, sobre la inflación, sobre la moneda, ¿no? Que es fuerte y se demanda en el mercado. Pero también existen barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es la política de salarios, ¿no es cierto? Queremos certezas justamente en eso, ¿no? Si es que mañana nos suben el salario mínimo de entre 400 a 600 dólares, no sabemos qué puede pasar. Escuché al señor Lasso que decía que quiere reducir los impuestos. Hay un impuesto al 2% a las ventas a los microempresarios. Me parece positivo. Pero tenemos que tomar en cuenta que el sector público está quebrado. O sea, realmente el sector público está quebrado. El déficit que tiene es bastante grande y eso puede afectar la economía en su conjunto, ¿no? Para mí la política principal que tiene que implementar el gobierno es solucionar la crisis sanitaria, ¿no? De COVID. O sea, eso es primerito, ¿no? Pero también dar certezas, ¿no? Dar certezas al empresariado sobre las políticas que se van a tomar y creo que en ese sentido, al menos yo me siento tranquilo. Pero veamos, ¿no? La asamblea está bastante fragmentada y justamente tomar decisiones en un ambiente político tan fragmentado es complejo. Entonces veamos si es que realmente puede hacer, ¿no? Puede hacerlo. Hernán, ¿cómo compaginar, cómo equilibrar el legítimo interés, el legítimo derecho de los empresarios de tener una utilidad, ¿sí? Con los derechos y con las demandas de la sociedad, de los trabajadores, de la gente que ahora mismo más del 50% está en la pobreza? ¿Cómo compaginar? Usted que es un joven empresario, ¿sí? Porque se le acusa mucho a los empresarios de ser demasiado ambiciosos, avaros, un sinnúmero de cosas. ¿Cómo compaginar esos dos equilibrios? Porque si tenemos buenos empresarios, debemos tener una buena sociedad, unos buenos trabajadores, con justicia, con derechos. ¿Cómo compaginar, Hernán? Sabes que es una pregunta bastante compleja. Desde mi punto de vista, hay varios factores, ¿no? O sea, yo sí respeto, digamos, según la OIT, el trabajo decente, ¿no? O sea, hay que respetar justamente un salario digno y justo para las partes, pero también podemos buscar cierta flexibilidad, ¿no? A veces en tiempos de crisis es súper complejo para un empresario contratar a una persona, ¿no? Los costos que tiene un contrato son bastante fuertes, al menos para un microempresario, ¿no? Puede haber, digamos, políticas desde el gobierno, ¿no? Hay otros países que, por ejemplo, subsidian parte del salario a los empresarios, etcétera, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en Laverix sí intentamos siempre cuidar a nuestra gente, ¿no? Creo que me parece un poco a veces equivocada esa percepción, no sé, capaz que son malos empresarios, pero nosotros lo que necesitamos es gente con talento y nosotros lo que queremos es cuidar a nuestra gente, ¿no? Pagándoles buenos salarios, que se sientan bien, porque básicamente una empresa es la gente. Para nosotros una empresa lo primerito es la gente y si tenemos buena gente que trabaja, que está feliz, que se siente bien, creo que nos va a ir bien también en la empresa. Entonces, a nivel de políticas públicas, yo creo que se pueden hacer varias cosas, como te comenté, pero sí creo que aquellos microempresarios, ¿no? Aquellos emprendedores que recién están saliendo, creo que debería haber políticas diferenciadas a, por ejemplo, empresas grandes, ya consolidadas, ¿no? Que pueden, sí, digamos, pagar mejores salarios, etcétera, y pueden, digamos, entregar mayores beneficios. Entonces, en ese sentido, podríamos un poco diferenciar al tamaño de la empresa, ¿no? Y bueno, o sea, siempre respetando estos derechos fundamentales de los trabajadores, eso sin duda, ¿no? Pagando el IES, pagando salarios a tiempo, etcétera, ¿no? Pero también viendo la otra parte, ¿no? El sacrificio que hace una persona, un empresario para poder implementar una idea, ¿no? Y muchas veces algunas políticas muy inflexibles no permiten que el empresario pueda surgir, ¿no? Y así perdemos todos, porque si es que no hay un empresario que pueda contratar a gente, entonces incrementa el desempleo. Entonces, es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo que merece una discusión mucho más detallada y amplia, ¿no?
Sí, correcto. Porque yo decía, bueno, creo que hay empresarios y empresarios, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que el sector de la microempresa, de los nuevos emprendedores, es el sector más amplio y el que más fuentes de trabajo genera, el que más crea. Entonces ahí también ahí hay un grupo de empresarios realmente grandes, potentes, que podrían ellos tener una, qué sé, no llamemos generosidad ni solidaridad, sino tendrían el compromiso de aportar más a Claro. este país para salir adelante. En todo caso, usted, por ejemplo, Hernán, aquí conversando con nuestro público, ¿qué le podría pedir al señor Lazo usted en este momento para que el 24 de mayo comience a dictar las políticas necesarias pensando en el empresario, pensando en el país y pensando en los 17 millones de ecuatorianos que siempre se dice, ¿verdad? Simplemente lo que le pediría es, y creo que su política, es generar las condiciones necesarias para que los empresarios podamos trabajar. Él hablaba mucho de tasas de interés, ¿no? La tasa de interés es fundamental, ¿no? Porque en una economía dolarizada, acceder a un crédito del 10% es muy difícil para un microempresario, ¿no? Entonces, sí, políticas diferenciadas, ¿no es cierto?, para tener acceso a capital fresco que permita justamente invertir en nuevos productos, ¿no? La otra es estabilidad. Nosotros queremos certezas. O sea, un empresario no va a invertir en un país, sea interno o externo, si es que no sabe qué va a pasar mañana, si mañana le van a subir los impuestos, si es que no le van a dejar sacar su dinero, ¿no es cierto? O si es que ve que existe cierta inestabilidad en el sistema financiero. Entonces, yo creo que ahí también el señor presidente electo tiene una política de impulso justamente y de certezas, ¿no? La otra es fortalecer el sistema financiero, dolarización, ¿no es cierto? Que nosotros sepamos que justamente estamos con un sistema estable. Yo sé que el sistema financiero es estable, ¿no? Pero sobre todo, como te decía, es generar aquellas condiciones, incentivos a ese microempresario para que pueda salir adelante, ¿no? Justamente comentaba de créditos subsidiados. Eso me parece una idea súper buena, ¿no? Y también, por ejemplo, a veces hay empresas, ¿no es cierto?, o inversionistas ángeles, ¿no es cierto?, que quieren invertir en este tipo de emprendimientos, que básicamente lo que uno hace es pagar de acuerdo a los ingresos, ¿no? Entonces, si no hay ingresos, digamos, no se paga; si es que hay más ingresos, se paga más, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas, ¿no?, para poder acceder a capital fresco, para que haya condiciones, digamos, que para que el empresario pueda invertir, también pueda salir y vender sus productos en otros mercados. Como te comentaba, el mercado ecuatoriano es muy pequeño y no tengamos tantas restricciones y trabas justamente en los trámites que todo el tiempo nosotros tenemos que hacer, ¿no? O sea, crear una empresa o cerrar una empresa en el Ecuador es súper complejo. Entonces, facilitarle la vida al empresario, ¿no es cierto?, desde lo público. Y también tomar medidas, ¿no? Tomar medidas desde lo público. Por ejemplo, de alguna manera beneficiar a microempresarios o a empresas, se llaman empresas B, ¿no es cierto?, que son de triple impacto, que lo que buscamos o lo que buscan esas empresas es generar impacto social, ambiental, pero también, digamos, rentabilidad, ¿no? Con preferencias, por ejemplo, en compras públicas, ¿no? Es un monto bastante importante el tema de compras públicas. Podría por ahí también tomarse, digamos, algunas medidas, etcétera, ¿no?, que beneficien justamente a este tipo de emprendimientos. Sí, un punto era importante el asunto del incremento del básico de 400 a 500 dólares. ¿Podrá hacerlo el señor Lazo aquello? Uno. Y otra cosa, tomando en cuenta que el señor Lazo, él proviene de un sector de la banca y la banca ha sido acusada de que ha sido la que más ha ganado en los últimos años, incluso una crisis. El asunto de los créditos, por ejemplo, para los emprendedores es muy alto, no sé, no, y el asunto incluso del manejo de los créditos en la banca pública. Todo esto tendrá que compaginar y ver la realidad para tratar de ayudar a los emprendedores y para crear lo que dijo lo que ofreció él, 2 millones de empleos durante sus 4 años de gobierno. ¿Cree usted que pueda cumplir, Hernán, esa oferta de 2 millones? Sería fabuloso. Y también de subir el salario a 500 dólares el básico. Bueno, no sé si lo pueda cumplir, la verdad. Me parece, ojalá lo pueda hacer, ¿no? Pero hay que también analizar un poco las condiciones, las proyecciones que existen en la economía, ¿no? Todos los analistas internacionales, organismos internacionales dicen que el Ecuador se va a recuperar muy lentamente.
se prevé un crecimiento del 3% el siguiente año y un En el crecimiento del mejor de los casos. 2.3% en los próximos, hasta el 2025. Entonces, en ese escenario creo que puede ser complejo. Y también la pregunta es qué tipo de empleo, ¿no? ¿Qué tipo de empleo se va a generar? O sea, un empleo, digamos, digno, un empleo formal, ¿no es cierto? Sería lo ideal y no un subempleo, ¿no? Entonces, como tú decías, las empresas, hay muchísimas empresas, ¿no es cierto? Y sobre todo es una empresa incluso de subsistencia, ¿no? Que no es lo ideal. O sea, lo que queremos son empresas que puedan crecer, ¿no es cierto? Que sean grandes, que atraigan, digamos, capitales externos, que puedan contratar bastante gente, ¿no es cierto? Que cambien la dinámica y las cadenas de valor aquí dentro del país. Porque aquí es empresa muy pequeña, digamos, no genera empleo de calidad y más bien se convierte en un tema de subsistencia. Entonces, ese tipo de empresas, digamos, no son deseables, pero son necesarias muchas veces porque no hay trabajo, ¿no es cierto? Pero subir a $500, habría que evaluar el impacto, ¿no? Que eso tiene justamente en estas pequeñas empresas, justamente. Los más perjudicados van a ser estas microempresas que pagan 2, 3 empleados salario mínimo, ¿no? Otras empresas, digamos, nosotros no podemos pagar un salario mínimo porque no contrataríamos a nadie en este sector tecnológico, entonces no nos podría afectar tanto, pero otras empresas, digamos, pequeños restaurantes, sí, ¿no? Y es un tema político sobre todo. Puede ser que lo logre, pero también habría que evaluar el impacto, ¿no? Que esto va a generar. Y bueno, o sea, el tema de 2 millones de empleo, como te decía, está por verse. Yo lo veo bastante complejo, sobre todo por las proyecciones de crecimiento económico que existen y todavía no entiendo, digamos, el plan en una manera, digamos, detallada para justamente generar empleo, porque muchas veces los gobiernos lo que pueden hacer es generar empleo a través de la inversión pública, pero no hay plata en el Ecuador, a menos de que pueda traer recursos de organismos internacionales y pueda invertir en megaproyectos que contraten gente, pero la verdad, digamos, le veo un poco complejo. El asunto de la tecnología va atado al asunto de la educación. Hernán Vizcarra, ¿cómo ve ese ofrecimiento o esa amenaza que hace el señor Lazo, o que hizo ya públicamente, de eliminar la CENESID? Solamente eliminando la CENESID se podrá suplir el problema educativo superior. Yo creo que no, porque el problema es de cupos, el problema es de otro tipo, es un problema estructural. Yo digo, le pregunto eso a Hernán Vizcarra, porque la tecnología tiene mucho que ver con el asunto de la educación superior, Hernán. Yo coincido contigo. Si es que eliminando instituciones podríamos solucionar el problema educativo, adelante, ¿no? Pero es un problema, como tú lo mencionas, estructural, ¿sí? Y eso no se soluciona eliminando no una institución. Posiblemente, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, genera, digamos, un acceso un poco más libre a la institución, digamos, de las personas, de los jóvenes, a la institución académica, ¿no? Pero también pillar de cierta coordinación, ¿no? Cierta coordinación, no sé si es que va a haber becas o no, o cómo se van a dar esas becas. Es para mí súper importante, sobre todo en esta etapa, digamos, de tecnología, de la cuarta revolución industrial. O sea, necesitamos gente preparada para los trabajos del futuro, ¿no es cierto? Si te das cuenta, muchos trabajos se van a automatizar. Entonces, y eso es inevitable, porque va a ser un puntal de competitividad, ¿no es cierto? Que tú puedes automatizar ciertas tareas, pero van a emerger nuevas profesiones, ¿no es cierto? De punta. Y ese tipo de profesiones nosotros son las que debemos impulsar en el Ecuador. Entonces, es un problema mucho más estructural. Creo que debemos ver un poquito más allá y en el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de profesiones necesitamos? Y también vincular el sector educativo con el sector empresarial, ¿no? Parece que en Ecuador, más que en otros países, yo también he viajado, he estudiado en otros países, he trabajado en otros países. Siento que la desvinculación del sector, digamos, académico, educativo, con el sector empresarial es bastante alto, ¿no? Y creo que se podrían generar mecanismos para justamente vincular esos dos sectores que son fundamentales para generar conocimiento. Entonces, es un tema que tiene que tomarlo bastante con pinzas, ¿no? Y que tiene que pensarlo bastante bien si realmente quiere generar cambios fundamentales, ¿no? Sobre todo en esta nueva etapa donde los datos, donde la tecnología, donde la inteligencia artificial, donde el blockchain son o van a ser, digamos, temas fundamentales para competir con mercados internacionales. Esta noche de miércoles 14 de abril de 2021 estamos conversando con Hernán Vizcarra, presidente de la empresa de tecnología Laverix.
Hernán, en todo caso, otro tema importante, hay que combatir la corrupción, pues. La corrupción de dentro de los gobiernos, ¿sí? La corrupción de fuera de los gobiernos, porque tampoco el sector privado está exento de la corrupción, porque cae en esa corrupción porque el sector público también invierte y negocia con los sectores privados. ¿Cómo combatir la corrupción? ¿Cómo recuperar la plata? ¿Cómo hacer que esos recursos no se escapen por ahí, por algunos resquicios? Ahora mismo tenemos, lamentable, el cuidador de las cuentas públicas está preso. Lamentable. ¿Qué te parece, Hernán Vizcarra? Es lamentable, como tú lo dices. También el ex ministro de Energía, me parece, ¿no? Está bajo sospecha. El Contralor General del Estado está preso. Es lamentable la situación en Ecuador. Creo que es un problema también, no solo del Ecuador, ¿no? De Latinoamérica. Uno lo vive aquí más de cerca, ¿no? Yo te voy a hablar un poco de la tecnología, ¿no? Cómo podemos utilizar tecnología para combatir la corrupción. Y te voy a dar un ejemplo en el que tuve, digamos, una experiencia muy cercana, ¿no? Y era en temas de compras públicas. Nosotros sabemos que en temas de contrataciones, compras públicas, hay siempre sobreprecios, ¿no? Y la idea de la tecnología es, entonces, en Brasil, por ejemplo, en algunos municipios, inclusive estados, están implementando soluciones justamente para, digamos, recabar, si yo quiero comprar, por ejemplo, medicinas o insumos médicos, recabar de todas las fuentes de datos posibles precios promedio, ¿no es cierto?, para que, digamos, las personas, los ciudadanos se empoderen y puedan primero ver todas las compras públicas en las páginas web, ¿no es cierto?, pero también tengan una herramienta que pueda permitirles comparar precios unitarios de ciertos elementos, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos tecnología para transparentar información a la ciudadanía. Y eso es súper importante. Entonces, yo creo que la tecnología puede ser utilizada justamente para eso, ¿no? Para combatir la corrupción, transparentando la información. ¿A quién? Desde mi punto de vista, a la ciudadanía. Y bueno, o sea, no es que va a acabar con la corrupción, ¿no? La corrupción es un problema, digamos, endémico, es un problema estructural y es un problema que implica, desde mi punto de vista, un cambio cultural y exactamente. Pero sí podemos, digamos, combatirlo con tecnología. Y simplemente, si me permites dar un ejemplo adicional que no tiene mucho que ver con corrupción, pero sí con cumplimiento de normas, ¿no? Estamos viendo la emergencia está emergiendo una nueva tendencia que se llama Internet del comportamiento, ¿no? No sé si alguna vez tú escuchaste Internet de las cosas, ¿no? Que básicamente todos los aparatos y dispositivos están conectados al Internet, generan información que puede ser utilizada para tomar decisiones, pero ahora lo que estamos haciendo es con tecnología cambiar el comportamiento. Entonces hay experiencias, por ejemplo, de industrias en las que los trabajadores han vuelto después del COVID, por ejemplo, ¿no? Y ahora ven que existen sensores, ¿no es cierto?, que controlan que las personas se laven las manos cuando van al baño o un número determinado de veces que se laven las manos, por ejemplo, o que utilicen, digamos, mascarillas. Entonces, no tienes gente controlando, sino tienes tecnología, ¿no es cierto?, controlando que tú también, digamos, cumplas con los protocolos de seguridad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas creo que puede o va a ser, digamos, muy potente y se va a ver mucho más justamente en los mercados, ¿no? Y bueno, ese es mi mundo, ¿no? El tema tecnológico, y creo que desde ahí puedo aportar en algo a cambiar un poco el comportamiento de las personas, ¿no? Hernán, un talento de la futuro, la presente inteligencia artificial, ¿no? Que es la tendencia y el futuro. Vamos concluyendo. Si yo a Hernán Vizcarra, un especialista en software, le pregunto qué piensa del presidente Moreno que está a pocas semanas de irse, de dejar el país, ¿cómo lo calificaría? ¿Cómo le pondría en la historia al caballero Lenin Moreno Garcés? Para mí fue un gobierno que no fue un gobierno. O sea, no sentí que fue un gobierno, la verdad. No te digo que no hizo cosas importantes, ¿no? Pero la verdad que desde mi punto de vista no generó ningún cambio estructural, no cumplió ninguna de sus promesas de campaña. Si te das cuenta, justamente estuve revisando hace unas semanas lo que prometió Lenín Moreno cuando iba a ser presidente y lo que cumplió, básicamente no ha cumplido casi nada, ¿no? Entonces, creo que no va a quedar en la memoria de los ciudadanos justamente este gobierno, porque no hemos sentido, digamos, que ha habido cambios estructurales, ¿no? Obviamente, tengo que reconocer que tuvo que enfrentar una pandemia, ¿no?
y eso es, digamos, es un tema, digamos, bastante retador, pero como te digo, no hizo, digamos, o no cumplió con muchas de las promesas que hizo. Y bueno, en todo caso, tampoco es que, digamos, arruinó la economía, ¿no? Pero me quedo un sin sabor, la verdad. Para mí... Hernán, y yo diría en todo caso, hay que tener en la memoria para no volver a cometer estos errores. Porque el problema de los ecuatorianos es perder la memoria, ¿sí? Así no es. tener la memoria presente, la memoria colectiva para no cometer esos errores. Muchísimas gracias a Hernán Vizcarra, presidente de la empresa de tecnología Daverix, por haber comparecido esta noche y darnos sus comentarios frescos, sus opiniones sinceras respecto a cómo ve el futuro del país, a cómo funciona esto de la tecnología. Hernán, mucho gusto, muy amable por haber compartido. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico aquí en GAFA TV Ecuador, este miércoles 14 de abril del 2021. Nos volveremos pronto. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.